Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que el Señor les bendiga en este día viernes tan especial. Vamos a compartir con ustedes uno de los mensajes más importantes que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, y pues me corresponde, por gracia y misericordia del Señor, a mí compartírselos. Vamos a orar un momento y luego entramos en el mensaje de la palabra. Por favor, le pido que se acomode bien ahí en la sala de su casa o ahí en su cama, donde se encuentre. Acomódese, porque hoy va a escuchar usted algo sumamente importante que le puede ayudar a terminar su carrera victoriosamente. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, por permitirnos llegar a la intimidad de los hogares de nuestros queridos hermanos, Señor, que están escuchando en vivo, y también aquellos que escucharán en diferido. Te pedimos que bendigas a todos los que por este medio estamos alcanzando, Señor, con el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, quiero hablarles, hermanos, acerca de las razones por las cuales Cristo es Dios. Uno de los asuntos más discutidos entre los paganos desde el principio de esta dispensación ha sido si Cristo es Dios o no lo es. Muchos herejes y emisarios del diablo han puesto en tela de duda la divinidad de Cristo a través de estos tiempos. Unos han dicho que Jesús solo fue un gran maestro, entre muchos que han habido. Otros dicen que fue un gran filósofo, pensador. Otros que fue un político, revolucionario. Algunos lo han confundido incluso con el arcángel Miguel. Otros lo han tildado aún de impostor y mentiroso. Y así el tiempo nos faltaría para enumerar los calificativos que le han dado a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, tratando de negar su divinidad y su naturaleza divina. Y déjeme decirle que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, esto se va a incrementar. El afán y el propósito del enemigo va a ser desvirtuar la naturaleza divina de Jesús, y usted y yo debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todos aquellos que demanden razón de nuestra creencia. Bueno, en esta noche tengo acá 10 razones por las cuales creemos, declaramos y sostenemos que Cristo Jesús es Dios. Trataré de mencionarlas todas. En primer lugar, Él es Dios porque Él tiene autoridad sobre la naturaleza. En su ministerio terrenal lo vemos caminando sobre el agua y lo vemos calmando una terrible tempestad. En Mateo 14, 22 al 27 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, dice, por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, mire, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ningún hombre puede hacer eso, solamente Dios. Y en Marcos capítulo 4, versos 35 al 39 añade, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en esta ocasión, dice, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos diciéndole, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y oiga, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos entonces cómo Cristo tenía autoridad sobre la naturaleza. Y eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. Y Cristo lo hizo porque Él es Dios. En segundo lugar, Cristo es Dios porque Él mostró su omnisciencia, su conocimiento completo. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de lo que los hombres estaban pensando. Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. En Juan capítulo 2, versos 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, oiga, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Mateo capítulo 9, versos 3 y 4 sigue diciendo, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, dice, los pensamientos de ellos. Él conocía los pensamientos de ellos. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y en Lucas 11, 16 y 17 añade, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hermanos, esto solo Dios puede hacerlo. No tener necesidad de que nadie le diga nada, porque Él conoce el corazón de la gente y los pensamientos de la gente. Esto no es una habilidad humana, este es un atributo divino. Solo Dios puede hacerlo, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Y Cristo lo hizo porque Él es Dios. Muy bien. En tercer lugar, Cristo es Dios porque Él perdonó pecados. Sí. El perdonar pecados es una atribución divina. Ningún hombre puede hacerlo. Y el que intente hacerlo, comete sacrilegio. ¿Verdad? En una ocasión le trajeron a un paralítico para que lo sanara. Y antes de sanarlo, le perdonó sus pecados. En Marcos capítulo 2, verso 3 al 12 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Note, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, dice, cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, mire que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora note usted, hermano y hermana, que el Señor le perdonó los pecados a este hombre y después lo sanó. Perdonar pecados solo Dios puede hacerlo, y Cristo lo hizo porque Él es Dios. Bueno, en cuarto lugar, Cristo es Dios porque Él se transfiguró delante de 5 testigos oculares. En una ocasión dice la Escritura que Jesús subió al monte de la transfiguración con Jacobo, con Pedro y Juan. Y ahí, estando en la cumbre del monte, se transfiguró. Fíjese, hermano, qué tremendo, delante de ellos. Y ellos fueron testigos oculares de esta gloriosa manifestación. En Marcos capítulo 9, verso 2 al 7 lo dice. Se los leo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, miren, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Oiga, ningún hombre mortal puede transfigurarse. Ningún hombre mortal puede transformarse. Esto solo lo puede hacer Dios. Y como Cristo es Dios, Él lo hizo. Es otra prueba indubitable de que Él es Dios. No es un filósofo común y corriente, uno de los tantos maestros. ¿Qué otro filósofo, qué otro maestro, qué otro hombre ha hecho estas cosas que Cristo hizo? Nadie, porque todos son hombres, humanos, terrenales. Pero Cristo, además de ser hombre, Él es Dios. En quinto lugar, Él es Dios porque hizo muchos milagros. Muchos milagros. Ahora, no fueron trucos de magia, ni ilusiones ópticas, sino que orgánicamente Él sanó a las personas de diversas enfermedades. En Marcos 1, 32 al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aleluya. O sea, Cristo hizo muchos milagros de sanidad, de liberación acá, pero además Él convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, ¿verdad? Juan capítulo 2. Además Él resucitó a los muertos, como a la hija de Jairo, como que era un principal de la sinagoga, como al hijo de la viuda de Naín, que era el único hijo que ella tenía, como al mismo Lázaro, ¿verdad? Que él tenía ya 4 días de haber muerto, pero Cristo lo resucitó. Y hermanos, amigos, esto no lo puede hacer ningún hombre común y corriente. Esto solo lo puede hacer Dios, y Cristo lo hizo porque Él es Dios. En sexto lugar, Cristo es Dios porque Él mismo se puso en igualdad con Dios.
Él mismo se puso en igualdad con Dios. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Mire, se puso en igualdad con Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es más, en Juan capítulo 10, versículo 30, Cristo dijo: yo y el Padre uno somos. Mire, se puso al mismo nivel, en igualdad con el Padre. Y en Juan 14, 8 al 11, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, Jesús no fue irreverente al ponerse en igualdad con el Padre. No, lo hizo porque Él sabía que Él mismo era Dios. Jesús nunca negó su divinidad, aun cuando Él sabía que esto lo llevaría a la muerte. Él se mantuvo humildemente, firme, declarando que Él era uno con el Padre. Entonces Cristo es Dios porque se puso en igualdad con el Padre. En séptimo lugar, Cristo es Dios porque recibió adoración. Sabe que los hombres no reciben adoración. Cuando los habitantes de la isla de Malta querían adorar a Pablo y a Bernabé, ellos lo impidieron, porque el hombre no debe recibir adoración. Los ángeles tampoco. Cuando Juan se postró para adorar al ángel que le mostraba el final de los tiempos en el Apocalipsis, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, adora a Dios. O sea que ni los hombres ni los ángeles reciben adoración. Pero el Señor, cuando la gente lo adoraba, Él aceptaba la adoración. ¿Por qué? Porque Él era Dios. En Mateo capítulo 2, verso 11, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aún desde su nacimiento, Cristo fue adorado por revelación divina. Estos sabios que vinieron del oriente reconocieron que Él era Dios y lo adoraron. En Mateo 14, 32 y 33, después que Él calmó la tempestad, dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y Cristo no rechazó la adoración, porque Él la merece, porque Él es Dios. En Mateo 28, verso 8 y 9, hablando de las mujeres que fueron al sepulcro para ver qué había sucedido con el cuerpo de Jesús, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús, ya resucitado, ¿verdad?, les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Estos son unos pocos versículos, hermanos, que nos muestran que el Señor Jesús recibió adoración, y el único que debe ser adorado es Dios. Por lo tanto, Él es Dios. En octavo lugar, Él es Dios porque reclamó poder para dictar sentencia final a los hombres. Respecto al juicio final, Él dijo que fue puesto por el Padre como juez de vivos
y muertos. Y en Juan 5, 22 al 29 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un decreto de Jesús. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad, oiga, para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dígame qué ser humano puede tener esa facultad, reclamar poder para dictar sentencia final a los hombres. Esto solamente lo puede hacer Dios y lo hace Cristo porque Cristo es Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, en noveno lugar, Cristo es Dios porque se atribuyó los títulos de Dios. Se atribuyó los títulos de Dios. Y la verdad es que por eso la gente quería matarlo, porque no querían que él se identificara con Dios al atribuirse los títulos de Dios. ¿Sabe? Una de las revelaciones más grandes del nombre de Dios es yo soy. Cuando Dios escogió a Moisés para que fuera Faraón a decirle que dejara salir a Israel de la cautividad para que le rindieran culto en el desierto al Señor, entonces Moisés le preguntó, Señor, y si me preguntan quién me manda, quién me envía, cuál es el nombre del Señor que me envía, ¿qué les digo? Y entonces Dios le dijo, así le dirás a Israel, yo soy, me ha enviado. Oh, yo soy, ¿verdad? Es uno de los nombres de Dios. Y Cristo es Dios porque Él se atribuyó los títulos del Señor. En muchas ocasiones, no solo una ni dos, sino muchas ocasiones, Jesús, refiriéndose a sí mismo, Él dijo, yo soy. El mismo Dios que se le reveló a Moisés en la zarza, en el desierto. El gran yo soy. Cristo lo dijo muchas veces refiriéndose a sí mismo. Yo soy. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6:48. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Yo soy la puerta, en Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, en Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Note, aquí tenemos los famosos y grandes 7 yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan. Y esto está haciendo referencia al nombre de Dios, el gran yo soy. Pero también dijo a los judíos que fue algo que los escandalizó sobremanera. En Juan 8:58 les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo. Imagínense, él se puso en existencia antes de Abraham, el padre de la nación de Israel. Como dije, esto los escandalizó, ¿verdad? Porque le dijeron, ¿y cómo tú si no tienes ni 40 años y dices que antes que Abraham fuese tú ya eras? Pero lo que sucede es que Cristo estaba usando
el nombre de Dios, porque Él es Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Es uno de los nombres perfectos del Señor. Bueno, imagínense, ya llevamos 9 razones bíblicas por las cuales Cristo es Dios. ¿Cómo es posible que hayan hombres, que hayan mujeres, que hayan movimientos religiosos llamados religiosos, ¿verdad? Que niegan la divinidad de Cristo y hasta se consideran pueblo de Dios, se consideran hijos de Dios y niegan la divinidad de Cristo? Esto realmente es inconcebible. Pero quiero darle la 10ª razón por la cual Cristo es Dios. Él es Dios porque resucitó de entre los muertos. Y esto no lo puede hacer ningún ser humano. Ningún ser humano. Sin embargo, Cristo lo hizo, hermanos y amigos, porque Él es Dios. En Juan capítulo 2, verso 19 al 22 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Se lo dijo a los judíos. Y en 3 días lo levantaré. Ellos se sorprendieron y dijeron luego, dice los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estás loco, le dijeron, porque no comprendían. Dice aquí Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esas palabras. Se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo es Dios porque Él resucitó de entre los muertos. En Romanos capítulo 8, versículo 34, Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo no solo murió, sino que también resucitó. Por eso decimos, creemos, proclamamos, sostenemos, defendemos que Cristo es Dios. Él no fue solamente un gran maestro, aunque fue un gran maestro. Él no fue un político revolucionario que vino para hacer temblar el Imperio Romano. No. Él no fue un filósofo para venir a competir con los grandes filósofos griegos. No, Cristo es Dios. Cristo era Dios, Cristo es Dios. Hemos visto hoy 10 pruebas indubitables de las muchas que hay acerca de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Por lo tanto, cualquiera que niegue, oiga lo que diré para ir cerrando el mensaje, cualquiera que niegue la divinidad de Cristo, que diga que Él solo fue un buen hombre o solo un gran maestro, o incluso que diga que Él fue un ángel creado, nada sabe de esta gloriosa realidad. Es un ignorante. Sí, nada sabe acerca de esta importante realidad. Pero aquellos que por la gracia de Dios entendamos que Jesucristo es Dios y que vino del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido, y que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, ¿sabe? Seremos salvos y tendremos vida eterna. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y apliquémoslo a lo que hemos estado hablando. Satanás ha venido para hurtar la verdad de la divinidad de Cristo. Satanás ha venido para matar
esa creencia bendita que nos da la Escritura. Ha venido para destruir la doctrina de la divinidad de Cristo. Pero haga lo que haga, no lo va a lograr. Haga lo que haga, no lo va a lograr. Porque Cristo es Dios y Él permanece para siempre. Entonces, el ladrón no vino sino solo para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Él como Dios vino y se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. Así es de que, aunque a Satanás se enoje y aunque le duela mucho y aunque todos sus seguidores se ofendan y aunque todas las sectas y los movimientos falsos se levanten contra nosotros, no dejaremos de proclamar la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. En Juan 1:1, Juan dijo: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En nuestros días, la maldad ha crecido tanto que los hombres no temen hablar mal de Dios. No temen hablar mal de su santo Hijo Jesucristo y no temen hablar mal de su bendito Espíritu Santo. Pero el día llegará y está cercano, en el que comparecerán ante el juicio final y entonces se sorprenderán. Entonces se darán cuenta de su abominable error. Quizás se arrepentirán, pero ya será demasiado tarde. Ya será demasiado tarde. Serán lanzados al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero, aleluya, siempre pongo un pero aquí, pero todos aquellos pecadores arrepentidos, que reconozcamos el infinito amor de Dios manifestado en Cristo y lo recibamos como nuestro Señor y Salvador, seremos perdonados, seremos salvados y seremos recibidos en el reino de los cielos, donde Cristo es el Rey de gloria. Así es de que damos gracias a Dios por estas 10 pruebas indubitables de la divinidad de Cristo. Vamos a orar y le animo para que vuelva a escuchar este mensaje. Tome nota, sí, y desarróllelo usted para cuando haya necesidad de defender la divinidad de Cristo, usted tenga estos argumentos tan sólidos que encontramos en la palabra de Dios para debatir, rebatir y contradecir esas doctrinas infernales que niegan que Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y al haber enviado a tu Hijo, realmente estabas enviando a alguien que es de tu misma naturaleza, que es de tu misma esencia, que es la segunda persona de la Trinidad. Creemos, oh Señor, en la bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, conformando un único y Dios verdadero. Gracias por tu palabra y te pido que con ella bendigas a mis queridos hermanos, Señor, que nos han escuchado esta noche y que nos escucharán en cualquier momento, Padre, en los días venideros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y hasta pronto, ¿verdad? Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.